Hay muchísimas versiones del traje clásico de Spider-Man, pero una de mis favoritas es la versión del cómic de Ultimate Spider-Man, que para quien no conozca esta historia, es un cómic donde Peter Parker ya es un adulto. Tiene 35 años, ya tiene hijos, está casado, y hasta esta etapa de su vida es donde le pica la araña, mostrándonos un Peter Parker mucho más maduro. Y aunque hay cosas que son muy diferentes en este universo de la historia clásica, una de las cosas que no cambia es el clásico traje rojo y azul, que en este cómic tiene un diseño espectacular. Por lo cual, amigos, decidí conseguir este traje como cosplay. Así que el día de hoy les voy a mostrar mi traje del cómic de Ultimate Spider-Man. Y bien, amigos, este es mi traje del cómic de Ultimate Spider-Man. Lo primero que quiero que vean de este traje es cómo tiene en la parte azul y en la parte roja este como sombreado, que también lo tiene en la máscara, que simula que es como un dibujo, como si fuera sacado de un cómic. Este detalle yo creo que lo hace un traje muy único en mi colección, porque creo que es el único traje que tiene como este efecto, además de que la mayoría de mis trajes son como de película o versiones realistas de los trajes de los cómics. Entonces me gusta mucho que este traje tiene como este detalle tan único de que realmente se siente como si fuera un traje de cómic traído a la vida real. Aquí tenemos la parte de la espalda donde podemos ver la araña clásica, que muchos dicen que parece una garrapata. Yo opino lo mismo, la verdad es que sí, más que araña parece garrapata, pero está genial. La araña clásica, y acá tenemos pues más detalles. Realmente no es muy diferente de un traje clásico de Spider-Man, pero creo que el estilo que le da es increíble. En la bota también podemos ver este detalle como de sombreado, y también tenemos aquí como marcada la suela. Eso también es un detalle muy cool. Amigos, y algo muy genial es que al principio del cómic este traje es una versión completamente negra del traje, parece más un traje simbionte, pero luego ya Peter decide darle este diseño porque la que le da el diseño del rojo y azul clásico es su hija, y de verdad creo que es algo muy genial. Y un detalle muy cool es que este traje en el cómic al principio es un traje tecnológico que se repara solo, creado por Tony Stark. Ya después Peter ahora sí vuelve a tener un traje como en las historias clásicas, que es un traje completamente de tela. Así que eso me hace un detalle bastante cool, que cambie su traje súper tecnológico por un traje pues normal, así como este tal cual. Pero ahora sí, amigos, vamos a ponernos el traje. Y bien, amigos, este es mi traje de Ultimate Spider-Man y creo que se ve genial. Le puse el facial de Spider-Man de PlayStation porque creo que los lentes sí se ven como una versión de los lentes Ultimate, pero en versión como real. El cómic suelen dibujarlos así, entonces creo que sí se parecen. Aquí pueden ver la araña de la espalda. Me encantan los detalles que le ponen al traje como si fuera un dibujo, como si fuera realmente sacado del cómic. Me gusta esta vibra que da como que es un traje clásico de Spider-Man. Por ejemplo, creo que la araña se parece mucho al traje de John Romita Señor, que es de los diseños clásicos de Spider-Man, pero una versión actualizada. Y oigan, les cuento que en mi ciudad está horrible el calor, ahorita estoy muriéndome de calor dentro del traje. Si Spider-Man existiera en mi ciudad, aquí en México, no sé cómo le haría para aguantar el traje puesto todo el día. Pero sí, amigos, creo que es un muy buen traje. Y en serio, si no han leído el cómic de Ultimate Spider-Man, se lo recomiendo muchísimo. De verdad, es un gran cómic, es una gran historia de Spider-Man, y pues sale este gran traje. Así que creo que les va a gustar mucho. ¿Se imaginan que por alguna razón le hicieran una película a este cómic? Hay mucha gente que dice que este Peter Parker se parece al Peter Parker de Andrew Garfield. Entonces, no sé, imagínense que Andrew interpretara esta versión de Peter. Definitivamente sería cine. Pero bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden seguirme para más contenido de Spider-Man. Tengo preparadas muchas cosas para Spider-Man Brand New Day. Por supuesto, el traje es una de ellas. Pero suscríbanse y activen la campanita para que se enteren primero que nadie cuando suba un video nuevo. Déjame en los comentarios qué otro traje te gustaría ver en el canal. Y también voy a estar subiendo algunos otros videos de otros trajes que no les he mostrado, si le dan apoyo a este video. Así que, amigos, sin más preámbulo, nos vemos en el próximo video. Bye. No sé si se notó, pero me dejé un poco de barba para parecerme a este Peter Parker. Yo creo que somos bastante similares. Un poco.